Muy buenos días, mis queridos hermanos. Los saluda su hermana en Cristo, Luzberta Jiménez Mendoza, como siempre para invitarlos a compartir la reflexión de este día del Evangelio. Yo pertenezco al grupo de oración Los Ángeles de Dios de la Iglesia del Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Mis queridos hermanos, hoy vamos a pedir la inspiración del Espíritu Santo, primeramente en cada uno de nosotros, para poder meditar y reflexionar en su palabra. Y hoy vamos a meditar el Evangelio de San Lucas capítulo 10, versículos del 1 al 12. Y vamos primeramente a pedir esa inspiración, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y nos dice la palabra de Dios: después de esto el Señor eligió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y lugares donde deberían de ir. Les dijo: la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero ni bolsón, ni sandalias, ni se detengan a visitar a conocidos. Al entrar en cualquier casa, bendigan antes diciendo: la paz sea en esta casa. Si en ella vive un hombre de paz, recibirá la paz que ustedes le traen. De lo contrario, la bendición volverá a ustedes. Mientras se queden en esa casa, coman y beban lo que se les ofrezca, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa. Cuando entren en una ciudad y sean bien recibidos, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos y digan a su gente: el reino de Dios ha venido a ustedes. Pero si entran en una ciudad y no quieren recibirle, vayan a sus plazas y digan: nos sacudimos y les dejamos hasta el polvo de su ciudad que se ha pegado a nuestros pies. Con todo, sépanlo bien, el reino de Dios ha venido a ustedes. Yo les aseguro que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esta ciudad. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, en este Evangelio, donde Jesús envía a los 72, nos hace varias reflexiones, varias cosas en las que nosotros tenemos que reflexionar. Una de ellas, y la primera, es que les dijo que la cosecha era abundante y los obreros son pocos. Y eso sigue sucediendo ahora. Hay mucha cosecha, pero no hay obreros. Y les pide que hagan oración, que le pidan al dueño de la mies para que haya más obreros. Aquí el Evangelio también nos invita a nosotros para orar por las vocaciones sacerdotales, orar porque haya más laicos comprometidos, orar para que haya más vocaciones religiosas, porque acuérdense que también nosotros como laicos tenemos un llamado para servir al Señor. Entonces es muy importante nuestra oración para que haya más trabajadores en la viña del Señor. Otra cosa que Jesús les dice en este Evangelio es que los impulsa a confiar en la misericordia de Dios. Y les dice: no lleven monedero, ni bolsón, ni sandalias, y no se detengan a visitar a conocidos. Prácticamente lo que Jesús nos está diciendo en este Evangelio es que para ir a evangelizar vamos a ir solamente con lo opuesto, confiando
en la misericordia de Dios, en la providencia de Dios, en que Él nos envía y Él va a proveer. Él va a proveer y conoce nuestras necesidades. Cuando nosotros nos disponemos al servicio del Señor, no nos va a dejar de su mano. Otra cosa muy importante, les da un consejo y los previene del peligro también. Les dice, sepan que los envío como corderos en medio de lobos. Jamás Dios nos ha dicho que servirle y seguirle es algo que no nos va a crear problemas. Al contrario, les está diciendo, los envío como corderos en medio de lobos. ¿Qué hace un cordero en medio de los lobos? Todos están al acecho, y eso sucede a nuestros sacerdotes, a nuestros misioneros, a los evangelizadores, aquellos laicos que se comprometen a evangelizar la palabra de Dios. Están en medio de los lobos. Eso es lo que Jesús les previene. Y otra cosa que Jesús hace en este evangelio es que nos dice, al entrar en cualquier casa, bendigan antes diciendo, la paz sea con ustedes. Aquí Jesús nos dice a nosotros que cuando recibimos un enviado del Señor, nuestro hogar va a recibir paz. Nos dice, bendigan diciendo, la paz sea en esta casa. Cuando un evangelizador entra a tu casa, recíbelo con cariño, como si estuvieras recibiendo al mismo Cristo. Y esa bendición tan importante llegará a tu casa y a tu familia. Y dice, si en ella vive un hombre de paz, recibirá la paz que ustedes traen. Pero si en esa casa no es bien recibido, la bendición volverá al servidor que Dios ha enviado. Fíjense qué hermoso es nuestro Dios. Nos da bendiciones y abajo nos dice, también les dice que sean humildes, porque les dice, mientras se queden en esa casa, coman y beban lo que les den. Si nosotros andamos evangelizando, nos hospedamos en una casa, nosotros no tenemos por qué poner condiciones para los alimentos. No, esto a mí no me gusta. Me ha tocado mirar en muchas ocasiones que vienen personas a evangelizar en los retiros y se dan unos lujos que no van con la palabra de Dios. El Señor nos invita a ser humildes y aceptar lo que Él nos da a través de las personas. Nada de poner condiciones, nada de decir, esto a mí no me gusta, yo no quiero esto, yo mejor... Nada. Acepten, coman y beban lo que les ofrezcan. Es lo que Jesús nos dice en su palabra. Y también hay otra cosa muy importante que nos dice para aquella ciudad o casa que no reciba a uno de sus evangelizadores. Dice, pero si entran en una ciudad y no quieren recibirles, vayan a sus plazas y díganle, nos sacudimos y dejamos hasta el polvo de la ciudad que se ha pegado en nuestros pies. Fíjense qué duro para aquella ciudad, casa o pueblo que no recibe a un evangelizador enviado por Dios. Dice, y sépanlo bien, el reino de Dios ha venido a ustedes. Yo les aseguro que en el día del juicio Sodoma y Gomorra será tratada con menos rigor que esa ciudad. Imagínense nada más
lo que Jesús nos dice en este Evangelio. Seamos conscientes del anuncio del Señor en este día. Recibamos con cariño, con amor, a aquellas personas que Dios ha enviado, aquellas personas que trabajan para el reino del Señor y que no tienen un salario. Nosotros estamos llamados a eso. Ese es el llamado para nosotros. Primero, orar para que haya operarios en la mies. Segundo, recibir bien a los que Dios envía en nuestra casa y Él nos dará la paz y bendiciones. Y tercero, aquella ciudad. Nosotros como ciudadanos tenemos que impulsar a los demás a que recibamos con amor los enviados de nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera dejarlos, mis hermanos, con una pregunta o unas preguntas. ¿Cuánto tiempo, cuántas veces o alguna vez o nunca has orado para que el Señor envíe operarios a su mies? ¿Cuántas veces has recibido un enviado de Dios en tu casa? ¿Cuántas veces hemos rechazado a aquella persona que Dios envía? Mis queridos hermanos, Dios en su inmensa sabiduría nos previene con su palabra, que es alimento para nosotros. Que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. No se olviden de asistir a la Santa Misa, rezar el Santo Rosario, meditar en la palabra de Dios, frecuentar el sacramento de la reconciliación y de la Eucaristía, que son los vehículos que nos van a llevar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, mis queridos hermanos. Oren por mí, que yo estaré orando por sus necesidades y por ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.